Hoy vamos a hablar sobre uno de esos libros que te hace replantearte cómo ves el mundo. El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb. Si alguna vez te has preguntado por qué suceden cosas inesperadas y qué papel juegan en nuestra vida, este libro es para ti. Por cierto, este libro nada tiene que ver con la obra de Tchaikovsky y mucho menos con la película en la que actúa Natalie Portman. Quédense, porque el tema es mucho más interesante. ¿Qué es un cisne negro? Nassim Taleb introduce un concepto fascinante llamado cisne negro. Y no tiene nada que ver con el famoso ballet o la película ya mencionada. Taleb define un cisne negro como un evento raro e impredecible, que tiene un gran impacto y que una vez que ocurre, solemos justificarlo como si hubiera sido previsible. Pero, ¿por qué se le llama cisne negro? Durante siglos en Europa se creía que todos los cisnes eran blancos. Ver un cisne negro era impensable, hasta que se descubrieron cisnes negros en Australia. Este descubrimiento mostró que las creencias basadas solo en la experiencia pasada pueden ser completamente erróneas. De esta misma manera, Taleb argumenta que muchos eventos importantes en la historia del mundo y en nuestra vida personal son cisnes negros, raros, impredecibles y con consecuencias masivas. 3 características de un cisne negro. Un cisne negro tiene 3 características clave y es importante entenderlas para poder aprovechar mejor lo que Taleb nos está diciendo. 1. Es impredecible. No lo ves venir. De hecho, si lo pudieras prever, no sería un cisne negro o el colapso de los mercados financieros de 2008. Nadie vio venir estos eventos, pero una vez que ocurrieron, cambiaron el mundo. 2. Tiene un gran impacto. Estos eventos no solo son raros, sino que tienen consecuencias enormes. 3. Se racionaliza después de que ocurre. Cuando algo inesperado sucede, los seres humanos solemos intentar explicarlo. Nos contamos historias para convencernos de que era algo previsible, cuando en realidad no lo era. Por ejemplo, después de una crisis financiera, muchos analistas comienzan a decir, ahora tiene sentido. Pero antes del evento, nadie lo vio venir. El problema de la predicción. Uno de los puntos clave de Taleb es que somos muy malos prediciendo el futuro, pero no nos damos cuenta. Nos encanta pensar que podemos prever lo que va a pasar, ya sea en la política, la economía o incluso en nuestras propias vidas. Taleb critica a los expertos que con frecuencia creen que tienen la capacidad de predecir eventos, cuando en realidad no tienen menor idea que el resto de nosotros. Por ejemplo, Taleb menciona a los economistas que no vieron venir la crisis financiera de 2008. A pesar de tener acceso a montañas de datos, no lograron prever uno de los mayores colapsos financieros de la historia. Y esto nos lleva al punto principal de Taleb. El mundo es mucho más impredecible de lo que creemos y debemos aprender a vivir con esa incertidumbre. El sesgo retrospectivo. Otro tema que Taleb toca es el sesgo retrospectivo. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, yo ya sabía que esto iba a pasar, después de que ocurre un evento importante? Bueno, ese es un ejemplo perfecto del sesgo retrospectivo. Después de que sucede algo, nuestra mente tiende a convencerse de que lo habíamos previsto o que era evidente, cosa que no es verdad. Taleb nos advierte sobre este tipo de pensamiento, ya que es engañoso. Nos hace pensar que podemos predecir el futuro, cuando en realidad solo estamos reescribiendo la historia para que todo tenga sentido. El problema es que si creemos que podemos prever el futuro basándonos en el pasado, estamos condenados a ser sorprendidos una y otra vez por los cisnes negros. La falacia narrativa. Relacionado con el sesgo retrospectivo está la falacia narrativa.
A los seres humanos nos encanta contar historias. De hecho, es una de las formas en que damos sentido al mundo. Sin embargo, a menudo simplificamos las cosas demasiado cuando lo hacemos. Taleb señala que para lidiar con la complejidad del mundo, creamos narrativas que son mucho más simples que la realidad. Por ejemplo, después de una gran crisis financiera, los expertos tienden a construir una historia lineal que explica por qué ocurrió, pero en realidad los eventos son mucho más complicados y caóticos de lo que esas historias sugieren. Estas narrativas simplificadas nos hacen sentir seguros, pero nos impiden ver la verdadera naturaleza impredecible del mundo. El mundo extremistán. Taleb nos introduce a un concepto clave para entender cómo funcionan los cisnes negros. Extremistán. En este mundo, las distribuciones no siguen las reglas normales. En lugar de tener una campana de Gauss, donde la mayoría de las cosas son promedio y los extremos son raros, en Extremistán los extremos dominan. Un ejemplo clásico es la riqueza. En Mediocristán, el país imaginado de Taleb, las cosas son más predecibles. Si lanzas una moneda 100 veces, lo más probable es que tengas alrededor de 50 caras y 50 cruces. Pero en Extremistán, como es el caso de la riqueza, unos pocos individuos tienen una cantidad desproporcionada de todo el dinero, mientras que la mayoría tiene mucho menos. Este desequilibrio es lo que hace que los cisnes negros tengan tanto poder en el mundo moderno. Aprovechando la incertidumbre. Aunque el libro puede parecer un poco pesimista en algunos momentos, Taleb nos deja un mensaje claro. No todo está perdido. En lugar de tratar de predecir lo impredecible, deberíamos aprender a convivir con la incertidumbre y, mejor aún, aprovecharla. Una de las maneras de hacerlo es exponerse a oportunidades que pueden parecer riesgosas, pero que tienen el potencial de grandes recompensas. Taleb sugiere que en un mundo lleno de cisnes negros deberíamos invertir en lo que él llama estrategias barbell o de barra. Esto significa, por ejemplo, que podrías poner la mayor parte de tu dinero en inversiones extremadamente seguras y una pequeña parte en apuestas de alto riesgo que, si salen bien, pueden traerte grandes beneficios. Resiliencia y antifragilidad. Por último, aunque Taleb no lo explora a fondo, en El Cisne Negro, lo hará más adelante en su siguiente libro Antifrágil, introduce la idea de que en lugar de simplemente ser resistentes a los cisnes negros, deberíamos aspirar a beneficiarnos de ellos. En lugar de solo tratar de sobrevivir ante eventos inesperados, deberíamos encontrar formas de salir más fuertes de ellos. Esta idea se relaciona con la antifragilidad, que es la capacidad no solo de resistir el caos, sino de crecer gracias a él. Un ejemplo puede ser el sistema financiero. En lugar de crear reglas y restricciones que traten de evitar cualquier tipo de crisis, deberíamos buscar formas de que el sistema salga más fuerte después de una. El Cisne Negro es un libro que desafía nuestras creencias sobre la previsibilidad del mundo. Taleb nos recuerda que vivimos en un universo mucho más incierto de lo que nos gusta admitir y que muchos de los eventos más importantes de nuestra vida y de la historia son completamente impredecibles. En lugar de temer a estos cisnes negros, Taleb nos invita a aceptar la incertidumbre y a estar preparados para lo inesperado. Esto significa ser humildes en nuestras predicciones y estar abiertos a las oportunidades que surgen del caos. Si les gustan los libros que los hacen pensar de manera diferente sobre el mundo, este es un libro que definitivamente deben leer. Además, su mensaje es más relevante que nunca en tiempos de crisis e incertidumbre global. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.